Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver, por fin hemos llegado a la parte donde necesitaremos mucho del cálculo vectorial, por eso la materia de estática va después de cálculo o análisis vectorial, y hoy brincaremos de una vez por todas. Al fin hemos llegado a pasar del análisis que venimos haciendo de descomposición de fuerzas en dos dimensiones, suma de fuerzas en dos dimensiones, equilibrio de la partícula en dos dimensiones. Finalmente ampliaremos nuestro conocimiento a la tercera dimensión, que es la última de dimensiones de longitud. Y a partir de hoy necesitaremos mucho de nuestro análisis o cálculo vectorial que llevaron en la materia anterior, pero vamos a hacer un refuerzo de dicho análisis vectorial para que podamos entender y llegar al punto clave, el punto culminante de esta segunda unidad, que es el equilibrio de la partícula en tres dimensiones. Empecemos con recordar el espacio tridimensional, que lo vimos muchos videos anteriores, en donde tenemos tres longitudes: una longitud, otra longitud y otra longitud, mutuamente perpendiculares las tres, que forman lo que los físicos han llamado el espacio, a las tres longitudes mutuamente perpendiculares. Hoy tengo una fuerza en el espacio, en el eje X, eje Z, eje X, eje Z y eje de las Y. Hoy tengo esa fuerza que sale del origen y apunta hacia allá en el primer octaedro del espacio. Esa fuerza tendrá una componente en el eje de las Y, que es el eje rojo, según esto que he dibujado. Yo en el pizarrón, que es un plano, y se llaman las fuerzas que hemos visto hasta ahorita coplanares, co en el mismo y plano y planar, plano, coplanares en el mismo plano. Entonces, ahora, para yo poder dibujar la tercera dimensión, voy a dibujarla así. No significa que sea así. En realidad, la tercera dimensión de mi pizarrón sería esta. No tengo forma de dibujar hacia acá. Necesitaríamos otra cámara para ver todo el movimiento. Entonces, es una representación. Voy a tener la fuerza, entonces está el espacio y tengo la fuerza en el primer octaedro. Vean cómo esa fuerza va a tener una componente en el eje de las Y. Hoy esa fuerza tendrá una componente en el eje de las Y, tendrá una componente que la llamaremos horizontal, tendrá una componente que la llamaremos FH por ser horizontal, porque va a estar en este plano, en el plano XZ. Y a la vez, una vez que esté en el plano XZ, vean, fuerza, componente en el eje vertical llamado Y, componente en el plano XZ, componente en el plano XZ, y a su vez, ya que esté la fuerza llamada horizontal, que va a funcionar como una fuerza auxiliar, la puedo descomponer su componente en X y su componente en Z. Vamos a ver cómo. Ese es el principio. Si va a la derecha, arriba y hacia enfrente, va a la derecha, hacia arriba y hacia enfrente. Una vez más, a la derecha, hacia arriba y hacia enfrente. Entonces tendrá una componente a la derecha, tendrá una componente hacia arriba y tendrá una componente hacia enfrente. Ahora tres componentes. Ese es el principio, ese es el razonamiento que tenemos, que no es otra cosa más que lo que hemos venido viendo. Y ahora lo que necesitamos es una herramienta matemática que me ayude a encontrar dichos valores
en forma ordenada, que sea fácil de recordar para mi mente, siempre y cuando ordene yo mis conceptos, ordene yo mis principios, cómo voy a ir trabajando, y ordene yo mis conocimientos. Si yo estoy seguro de lo que voy calculando paso a paso, lo podré aplicar en donde sea. Si yo estoy seguro, si yo sé para qué se utiliza esa herramienta matemática, podré sin problema utilizarla las veces que sea, en los problemas que sea, no necesariamente de estática, podré utilizarlo en donde yo quiera. Volvemos a la analogía del taladro. Si necesito hacer un barreno en bloc, en concreto, en acero, en madera, yo sé que la herramienta es el taladro. ¿Por qué? Porque la conozco, porque la sé utilizar y sé para qué sirve. Si yo desconozco que existe una herramienta llamada taladro, si yo la tengo pero no sé cómo utilizarla, y si yo creo que nada más se utiliza para eso porque ahí me lo enseñaron, es que me lo enseñaron en el taller de carpintería y es las únicas brocas que existen, las brocas para madera, es porque me estoy perdiendo una parte importante del conocimiento. Entonces, dentro de todo esto que estamos viendo de fuerzas en el espacio, que empezamos con este video, en especial se llama el teorema de Pitágoras ampliado a 3 dimensiones. Vamos a ver, es la herramienta matemática que necesitamos, que hoy no la escribí porque la sabemos todos que es parte del razonamiento, de la parte... se me fue la palabra, de la parte inconsciente del cerebro. No sé por qué el teorema de Pitágoras lo llevamos siempre grabado en la mente, por eso no lo he escrito, y otras partes de la matemática se olvidan rápidamente, pero el teorema de Pitágoras tiene algo en especial que siempre lo tenemos en la mente y lo podemos, nos acordamos de la formulita, no sabemos por qué, pero siempre está presente en nuestra mente, por eso hoy no lo he escrito. Entonces empezamos con que tengo la fuerza en el espacio y voy a buscar la componente de esa fuerza en el eje de las Y, la componente de esa fuerza en el eje de las Y y en el plano horizontal. Para ello voy a dibujar, no soy bueno dibujando, pero lo voy a intentar. Vamos a dibujar el plano, una fuerza en el espacio está contenida en un plano y voy a calcular a partir de ese plano y conociendo el ángulo que forma la fuerza. Es importante saber los datos que me da el problema, y conociendo la fuerza, el ángulo que forma la fuerza con el eje de las Y. Si yo conozco ese ángulo que forma la fuerza con el eje de las Y, me será muy fácil conocer la componente de la fuerza en el eje de las Y. Entonces, ahí está contenida en un plano, la fuerza está contenida en un plano. Aquí está el plano, como si tuviera yo una hoja, y ahí está contenida la fuerza. Yo conozco este ángulo, que lo voy a poner de color azul, y se llama θ Y. Ya lo vieron en su cálculo vectorial, es el ángulo que forma la fuerza, con el eje de las Y, y se llama θ Y. ¿Qué función voy a utilizar para encontrar la componente de la fuerza en el eje de las Y, que se va a llamar Fy? ¿Qué función? Pues la función que me relaciona el cateto. Vean el ángulo que es el ángulo, este es el ángulo y es el cateto adyacente.
Entonces la función es la función coseno. Entonces voy a decir coseno de teta y es igual al cateto adyacente al ángulo llamado FY entre la hipotenusa que hoy se llama F, es el vector fuerza, F. Entonces estoy haciendo lo siguiente. Acá tenemos esto y estoy haciendo esto. Lo estoy poniendo en un plano y utilizo la geometría del plano de René Descartes que vieron en la prepa. Entonces estoy hallando el coseno, tengo este ángulo que forma el eje de las Y con la fuerza y descompongo la fuerza en su componente sobre ese plano que lo dibujé ahí de verde. Entonces con la función coseno y después voy a hallar esta componente que será con la función seno, podría ser. Bueno, vamos a ver. Entonces lo despejo, la fuerza que es la diagonal está dividiendo, pasa multiplicando y dice fuerza por el coseno de teta y es igual a FY y ya tengo la componente de la fuerza, en el eje de las Y. Ahora voy a calcular FH, que va a ser la fuerza horizontal, Entonces a esta la voy a llamar la fuerza horizontal. La voy a poner de morado y me va a representar sobre el plano la componente de la fuerza en el plano horizontal. Vean cómo tengo esto así y acabo de encontrar la componente de la fuerza en el eje de las Y. Ahora descompongo esa fuerza, la traigo al plano XZ y es la componente de la fuerza en el plano X y en el plano Z. ¿Con qué relación trigonométrica la voy a encontrar? Por el método del paralelogramo. Este es el mismo que este FH es el mismo que estaría aquí dibujado, entonces está enfrente del ángulo y entonces puedo decir que FH, el seno de teta Y es igual a cateto opuesto al ángulo. Aquí estaría FH, opuesto FH entre la fuerza en sí, entre F. Lo despejo, FH, entonces es igual a F por el seno de teta Y, FH. Ya lo calculé, ya tengo cuánta de esa fuerza está. Cuánta de esta fuerza está sobre el eje Y y cuánta de esa fuerza se va al plano X y al plano Y. Ya tengo cuánta de esa fuerza se proyecta sobre el eje de las Y y cuánta de esa fuerza se proyecta sobre el plano X, Y. Ahora, conociendo el ángulo que forma ese FH con el eje de las X, conociendo el ángulo que forma esa FH con el eje de las X, que en el libro lo han llamado phi, yo puedo descomponer a FH en el eje de las X y lo puedo descomponer en el eje de las Y. Ahora ya puedo descomponerlo. Una vez que tengo a la fuerza en el plano XZ, yo puedo descomponer a esa FH
en el eje de las X y lo puedo descomponer en el eje de las Z. ¿Qué función vamos a utilizar? Vamos a ver. Entonces acá se me generó otro plano. Lo voy a poner de negro. Se me ha generado otro plano. Este plano se ha generado para la fuerza morada, que la hemos llamado, que es una fuerza auxiliar, que la hemos llamado la fuerza H. FH porque está en el horizonte, está en el plano, hoy en el plano horizontal. Y entonces está en otro plano, que es el plano horizontal, y vamos a ver cómo calcular la componente de FH en el eje de las X. La componente de FH en el eje de las Z. ¿Qué función vamos a utilizar si conozco el ángulo φ? ¿Qué función voy a utilizar si conozco el ángulo φ? Pues conozco el ángulo φ y yo tengo esta fuerza. Yo voy a utilizar para la fuerza en X, coseno de FH. Entonces digo, para la fuerza en X, coseno de φ es igual, a cateto adyacente. Este será el cateto adyacente a φ y es el que está FH en X, es el que está sobre el eje de las X y será FH en X, coseno de φ. Es igual a cateto adyacente, lo voy a escribir un poquito más para acá, f de h en x, coseno de φ, cateto adyacente, fh en x, entre la hipotenusa, fh, despejo, fh en x, FH por el coseno de φ es igual FH en X. Y resulta que habíamos calculado que FH vale la fuerza, por el seno de φ. Entonces, FH, que al final de cuentas será la componente de la fuerza en X, y entonces FH vale F seno de teta y por el coseno de φ. Y esa será la componente de la fuerza F azul en el eje de las X. Ahora, en el eje de las Y, en el eje de las Z, va a pasar exactamente lo mismo. La voy a pintar acá de verde. Esta será la componente de la fuerza azul en el eje de las Z. La componente de la fuerza en azul en el eje de las Z. Por el método del paralelogramo, esta fuerza es exactamente la misma que esta. Esta fuerza es exactamente la misma que esta y será el opuesto, el cateto opuesto. La voy a escribir punteada y será el cateto opuesto, al ángulo. ¿Qué función voy a utilizar? Pues la función seno. Seno de φ es igual a su cateto opuesto, que se llama FZ. FZ entre la hipotenusa, que se llama FH. FH está dividiendo, pasa multiplicando, FH seno de φ es igual a FZ. FZ y FH quedamos que es la fuerza por el seno de teta y. FH es la fuerza por el seno de teta y
por el seno de phi. Y esta será la componente en el eje de las Y. Componente de la fuerza en el eje de las Y. Una fuerza auxiliar y la componente de la fuerza en el eje de las X. Una fuerza auxiliar y la componente de la fuerza en el eje de las Z. He descompuesto mi fuerza en sus tres componentes en función de dos ángulos, en función de θ y en función de phi, que es el ángulo que forma la fuerza auxiliar con el eje de las X y es el ángulo que forma la fuerza con el eje de las Y. Hasta ahí tendría yo las componentes de mi fuerza en tres dimensiones en los ejes rectangulares. Como verán, necesito dos ángulos y necesito conocer la fuerza, lo cual lo vuelve un poco complicado al problema. Lo vuelve un poco complicado. Vamos a ver cómo calcularía yo FH a partir de sus componentes. Si ahora tuviese yo las componentes de la fuerza, ¿cómo voy a calcular la fuerza total? Este es Y, X y Z. Ahora partimos del proceso al revés. Aquí conocía yo la fuerza y conocía yo dos ángulos y pude conocer las componentes de las fuerzas en X, Y y Z. Ahora, partiendo del proceso inverso, conozco la fuerza en X, conozco la fuerza en Y. ¿Cómo calcular en ese plano la fuerza en Z? ¿Cómo calcular en ese plano? Vean, una vez más, por el método del paralelogramo, cómo calcular en ese plano la fuerza horizontal, cómo calcular la magnitud de la fuerza horizontal. Pues la puedo calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo voy a calcular esta fuerza horizontal? Con el teorema de Pitágoras. Quedamos que yo lo dibujo así, no lo puedo dibujar con la fuerza Z o con el eje Z hacia allá. En el pizarrón no lo puedo dibujar así. ¿Cómo calculo FH? Pues con el teorema de Pitágoras. FH al cuadrado es igual a Fx al cuadrado más Fz más Fz, que es la morada, Fz al cuadrado. Así calcularía yo FH al cuadrado y estamos en el plano horizontal y estaríamos trabajando en el plano horizontal. Tengo aquí la FH es el resultado de tener una fuerza en X y de tener una fuerza en Z. La fuerza FH que acabo de calcular estaría en el plano XZ. Una vez que tengo ese y todavía tengo una fuerza en Y, la voy a poner de negro, y todavía tengo una fuerza en Y. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en tres dimensiones y tengo una fuerza en Y. Entonces la FH que calculé tiene una componente, forma un plano. Vean, la FH que calculé forma un plano. Vamos a imaginar que mi borrador es el plano y forma un plano con el eje de las Y. Esté donde esté, FH, formará un plano con el eje de las Y. Esté donde esté a la mitad del plano XZ, esté más para allá, sigue formando un plano, esté más para acá, sigue formando un plano, y puedo volver a aplicar
puedo volver a aplicar el teorema de Pitágoras. Por eso se llama el teorema de Pitágoras ampliado a 3 dimensiones. Estaría por acá, por el método del paralelogramo, aquí estarían, y ese sería mi plano. Lo voy a tratar de achurar. Este sería mi plano que se formó con FH y con FNY. Ese sería el plano. Y puedo volver a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la fuerza en 3D. Esta sería mi fuerza en 3D. ¿Cómo la voy a calcular? Pues sería Fny, la fuerza en 3D, la fuerza en 3D será igual a este cateto más este cateto al cuadrado. Entonces será Fny al cuadrado más FH al cuadrado más FH al cuadrado más FH al cuadrado es igual a la fuerza al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Pero resulta que FH al cuadrado vale esto. FH al cuadrado vale esto, y entonces la fuerza en 3 dimensiones al cuadrado es igual a Fy al cuadrado más lo que vale FH al cuadrado, que vale Fx al cuadrado más Fz al cuadrado. Finalmente, este cuadrado lo paso allá como raíz, y entonces la fuerza en 3 dimensiones es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Las voy a ordenar. Fx al cuadrado más Fy al cuadrado más Fz al cuadrado más Fz al cuadrado. La fuerza es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Y ya vimos 2 formas. Una forma de descomponer que no es la más fácil ni la más utilizada, pero ya tenemos una forma de descomponer a la fuerza en 3 dimensiones, en su componente en Y, en su componente en X y en su componente en Z. Y ya vimos cómo, a partir de tener la componente en X y la componente en Z, aplico el teorema de Pitágoras para encontrar una fuerza auxiliar llamada fuerza horizontal mediante el teorema de Pitágoras. Esa fuerza horizontal junto con la fuerza en Y forman un plano, y como forman un plano, puedo volver a utilizar el teorema de Pitágoras. Como forman un plano, puedo volver a utilizar el teorema de Pitágoras. Así están la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Forman un plano, puedo volver a utilizar el teorema de Pitágoras, este cateto más este cateto al cuadrado, para encontrar esta fuerza, que sería la fuerza en 3 dimensiones a partir de sus componentes rectangulares. Entonces, en los problemas que siguen despuesito, podemos encontrar los 2 casos. Espero haya quedado entendido nuestro intro a las fuerzas en 3D.